Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en que me estés escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a Convivencia en Acción, un espacio donde reflexionamos sobre los retos que enfrentamos en la vida escolar y cómo podemos resolverlos de forma pacífica, respetuosa y constructiva. En este episodio vamos a hablar de un tema que probablemente todos hemos vivido alguna vez, los conflictos. ¿Por qué? Seamos honestos. En la escuela no todo es siempre armonía. A veces discutimos con un compañero, nos sentimos excluidos de un grupo, hay malentendidos con docentes o simplemente surgen diferencias de opinión. Y está bien, porque los conflictos son parte natural de la convivencia humana. Lo importante es no evitarlos a toda costa, sino aprender a manejarlos de forma positiva, y aquí es donde entra la mediación escolar. ¿Has escuchado hablar de ella? Se trata de una herramienta muy valiosa que nos permite enfrentar los conflictos de manera dialogada sin recurrir a castigos ni a la intervención directa de una autoridad. La mediación es un proceso donde las personas que tienen un conflicto se sientan a dialogar, acompañadas por una persona neutral, mediador o mediadora, que les ayuda a comunicarse mejor, entenderse mutuamente y buscar acuerdos. Hoy vamos a recorrer este proceso, paso a paso, escalón sobre escalón, pues esto es para entender cómo funciona y para qué es tan útil para mejorar la convivencia escolar. Comenzamos. Luego de dar la bienvenida a las personas involucradas, el proceso de mediación comienza formalmente con la explicación del procedimiento. Aquí el mediador o mediadora toma un acuerdo para establecer el ambiente. Es muy importante generar confianza desde el inicio, así que se procura crear un espacio tranquilo, neutral y libre de interrupciones, donde todos se sientan seguros para expresarse. Primero, se presentan las partes. Si no se conocen, se hace una breve introducción y luego se establecen las reglas básicas de mediación. Estas reglas son esenciales para que el diálogo se mantenga en un tono respetuoso y constructivo. Algunas de ellas pueden ser no interrumpir cuando la persona está hablando, evitar ofensas o sarcasmos, respetar el turno de la palabra, mantener la confidencialidad de lo que se diga en la sesión y comprometerse a escuchar activamente sin juzgar ni asumir. Después el mediador explica cuál será su rol. No está allí para tomar partido, ni para decir quién tiene la razón o quién no la tiene, ni para imponer soluciones. Su función es ayudar a que las partes puedan comunicarse, entenderse mutuamente y, si es posible, llegar a un acuerdo. Es una figura imparcial que guía el proceso cuando las reglas se cumplan y que todos tengan oportunidad de hablar. En este punto también se describen las etapas del proceso para que las partes sepan qué esperar. Normalmente se explica 5 pasos. Primero, se escucha cada versión del conflicto. Luego, se explora las necesidades e intereses de cada uno. Después, se facilita la negociación, se llega, si es posible, a un acuerdo y finalmente se cierra la sesión recordando todos los compromisos. Una vez que todo ha sido explicado, se les pregunta a las partes si están de acuerdo a seguir con el proceso bajo condiciones. Si aceptan, entonces se puede avanzar. Esta aceptación es muy importante porque en la mediación nadie está obligado a participar. La voluntad de resolver el conflicto de manera pacífica debe ser genuina. Solo así el proceso puede funcionar de verdad. Después de establecer las reglas y el procedimiento, el mediador da inicio a la etapa más importante del proceso, la exposición del conflicto. En este momento, cada persona involucrada tiene la oportunidad de contar su versión de lo ocurrido, sin interrupciones ni juicios. El mediador les recuerda que es fundamental que cada uno hable con sinceridad y respeto, y que la otra persona escuchara sin interrumpir. Esto puede ser difícil al principio, sobre todo cuando las emociones están intensas,
pero es justamente lo que permite que el diálogo sea efectivo y constructivo. Cada parte puede explicar cómo se sintió, qué pasó después de su punto de vista y qué consecuencias tuvo el conflicto para ellos. Por ejemplo, un estudiante podría expresar que se sintió ignorado o excluido en un trabajo en equipo, mientras que el otro podría compartir que no se dio cuenta de esa situación. ¿Por qué? Estaba preocupado por otras cosas. Este intercambio es fundamental porque muchas veces las personas tienen percepciones muy distintas de un mismo hecho. Escuchar la versión del otro sin interrumpir ayuda a ampliar la comprensión y generar empatía. Durante esta fase, el mediador escucha atentamente, toma notas y puede hacer preguntas para clarificar detalles, pero siempre manteniendo imparcialidad y sin tomar partido, obviamente. Además, se fomenta que las personas expresen no solo lo que sucedió, sino también cómo se sintieron y qué les preocupó. Reconocer sus emociones y validar es clave para que el proceso siga avanzando. Luego de que cada parte haya expuesto su versión, el mediador inicia la etapa de exploración, donde se busca identificar los intereses y necesidades reales detrás del conflicto. Esto va más allá de los hechos. Muchas veces lo que se discute en la superficie solo es un síntoma de problemas más profundos. Por ejemplo, un desacuerdo por un lugar en el salón puede estar vinculado a la necesidad de sentirse aceptado o valorado. El mediador formula preguntas abiertas y respetuosas para ayudar a cada persona a reflexionar sobre lo que verdaderamente necesita y desea. Estas preguntas pueden ser: ¿qué es lo más importante para ti en esta situación? ¿Cómo te gustaría que fuera la relación con la otra persona? ¿Qué crees que podía mejorar para que no vuelva a tomar un conflicto similar? Este momento es muy clave para transformar el conflicto en una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Pone en el centro la comunicación auténtica y la búsqueda de soluciones que responden a las necesidades de todos. Las partes suelen descubrir que tienen intereses comunes o compatibles, lo cual facilita muchísimo la negociación. Con los intereses y necesidades claros, el proceso continúa hacia la negociación. En esta etapa, el mediador facilita que las partes propongan soluciones y analicen juntos. El objetivo es encontrar alternativas que sean satisfactorias para todos y que promuevan una convivencia positiva. El mediador ayuda a que las propuestas sean realistas, específicas y alcanzables. Se fomenta que cada persona escuche atentamente las ideas del otro, haciendo preguntas y aclaraciones, si es necesario, siempre con respeto. Este diálogo guiado busca transformar la confrontación en colaboración. La idea es que ambos sientan que ganan algo y que sus necesidades son atendidas. Es importante que se consideren compromisos concretos y prácticos que puedan aplicarse en la vida diaria escolar. Si las partes logran llevar un acuerdo, el mediador redacta por escrito los compromisos a los que se han comprometido. Este documento es una especie de contrato moral en el que se detallan las acciones que cada uno se compromete a realizar para mejorar la convivencia y evitar futuros conflictos. El acuerdo no es obligatorio por ley, pero tiene gran valor porque refleja la voluntad y el compromiso de las partes. Antes ya de cerrar, el mediador se asegura de que ambos comprendan y estén conformes con lo pactado. Se agradece la disposición y esfuerzos de todos para resolver el conflicto de manera pacífica. Bueno, y así concluye el proceso de mediación escolar, una herramienta que promueve el diálogo, la empatía y responsabilidad. Recordemos que los conflictos desaparecen por la forma en que los enfrentamos, pueden marcar la diferencia. Si en tu escuela cuentan con un programa de mediación, te invito a que te acerques y participes, porque aprender a resolver las diferencias con respeto siempre es la mejor vía para vivir en la comunidad.
Gracias por escuchar Convivencia en Acción. Hasta la próxima. ¿Qué creíste? ¿Que este podcast había acabado? No, seguimos con más de este podcast. Ahora empezaremos con un ejemplo. Te dejo con lo siguiente. Un podcast pensado para ti, que formas parte de una comunidad escolar, ya seas estudiante, docente, madre o personal administrativo. Todos nos enfrentamos a los conflictos. Lo importante no es evitarlos, sino saber cómo resolverlos de manera pacífica, respetuosa y constructiva. Hoy les vamos a hablar de la mediación escolar, un proceso que, aunque quizás no siempre se conoce a fondo, tiene el poder de transformar las relaciones humanas. Dentro del entorno educativo, nuestro propósito con este podcast es darte a conocer cómo se lleva a cabo una mediación en un caso escolar, en un caso real. ¿Qué técnicas se utilizan para facilitar el entendimiento y, sobre todo, mostrarles los beneficios de resolver un conflicto con diálogo en lugar de confrontación? ¿Por qué hacemos este podcast? Porque creemos en la educación como una vía para construir la paz, porque los problemas no se resuelven ignorándonos o castigándolos, sino enfrentándolos con empatía. ¿Y por qué? ¿Y por qué queremos ayudarte? Y queremos ayudarte para descubrir cómo una herramienta tan poderosa como lo es la mediación puede aplicarse en cualquier escuela. ¿Qué esperamos lograr con él? Que al terminar de escuchar este podcast tengas una comprensión clara del proceso de mediación y que reconozcas las técnicas que lo hacen efectivo. Igualmente, que puedas imaginar cómo sería utilizarlo en tu escuela o incluso en tu vida diaria. Vamos a conocer el caso de Andrea y Luis, dos estudiantes de segundo año de secundaria, ambos muy buenos amigos y compañeros. En muchos trabajos escolares, sin embargo, en un proyecto importante de ciencias, su relación se deterioró. Andrea sentía que Luis no cumplía con sus responsabilidades, mientras que Luis pensaba que Andrea lo controlaba todo y no valoraba sus aportaciones. La tensión fue subiendo hasta que una discusión acalorada frente a toda la clase llevó a la maestra a intervenir. La docente, capacitada en resolver de conflictos, propuso una mediación. Ambos estudiantes aceptaron participar en este punto donde inicia el proceso formal de mediación escolar. El mediador los recibió en un ambiente tranquilo y seguro. Les explicó que su función no era juzgar, sino ayudar a comunicarse. Les habló de reglas básicas, respetarse, no interrumpir, hablar con mucha sinceridad y igualmente mantener con la confidencialidad. También se les recordó que podían retirarse si no se sentían cómodos y que la participación era voluntaria. Ambos aceptaron y continuaron y firmaron un acuerdo de mediación. Andrea tomó la palabra, contó que había trabajado casi sola en el proyecto y que Luis no respondía a sus mensajes. Dijo que sentía mucha frustración y decepción. Luis, en su turno, reveló que estaba atravesando problemas familiares que lo tenían muy distraído. Reconoció que no había cumplido, pero también expresó que sentía que Andrea no lo escuchaba. Ambos pudieron hablar sin interrupciones y eso fue ya un gran paso. El mediador comenzó a hacer preguntas. ¿Qué te gustaría que cambiara? ¿Qué necesidades más cómodas estás trabajando con tu compañero? Andrea expresó que quería sentir que Luis podía confiar en Luis. Luis pidió más flexibilidad y comprensión. Estas preguntas permitieron que dejaron de lado la culpa y empezaron a hablar desde necesidad y emoción. El mediador pidió que propusieran soluciones. Andrea propuso dividir las tareas por escrito para que cada quien tuviera claridad. Luis propuso tener reuniones rápidas antes de cada sesión de trabajo para confirmar avances y hacer ajustes. Ambos se dieron cuenta de que podían llegar a acuerdos sin necesidad de una figura autoritaria que los obligara. El mediador escribió un acuerdo formal. Ambos se comprometieron a cumplir su trabajo, a comunicarse de manera respetuosa y a pedir ayuda si se sentían que el conflicto surgía. El documento fue firmado por ambos y al final incluso pudieron sonreír. Este acuerdo no solo resolvió el problema actual, sino que restauró su relación.
Durante la sesión, el mediador usó varias técnicas fundamentales: escucha activa, prestó atención sin interrumpir, validando emociones de ambos, parafraseo y resumen, repetía lo que cada uno decía con otras palabras, asegurando de que ambos se sintieran comprendidos, preguntas abiertas y neutrales, que promovían la reflexión y ayudaban a ver el conflicto de otra perspectiva. Fomentar la empatía ayudó a que cada una parte ponerse en su lugar del otro, lo cual fue clave para que bajaran las defensas. Estas herramientas, bien aplicadas, fueron la base del éxito del proceso. Otro ejemplo para mostrar que este proceso se puede aplicar en muchos contextos. Te cuento otro caso corto. Dos estudiantes de primaria se peleaban en el recreo por el uso de un balón. Cada día había discusiones y acusaciones. Con una breve mediación guiada por su maestra, lograron turnarse y establecer una lista para el uso del balón. Desde entonces, no solo dejaron de pelear, sino que jugaron juntos fútbol con más frecuencia. Como hemos visto, la mediación escolar permite transformar un conflicto en una oportunidad de crecimiento. No solo se trata de resolver un problema puntual, sino de enseñar habilidades valiosas: hablar con respeto, escuchar empatía, negociar, reconocer errores y, sobre todo, construir acuerdos en lugar de imponer castigos. Andrea y Luis aprendieron a comunicarse mejor, fortalecieron su relación y evitaron un conflicto mayor. La maestra, por su parte, contribuyó a una cultura de paz en el aula. El mediador, con técnicas simples pero efectivas, fue el facilitador del cambio. La mediación escolar es posible cuando la comunidad educativa se compromete. Por eso, si estás en una escuela y ves un conflicto, piensa: ¿se podría resolver con diálogo, con apoyo de un mediador parcial? Tal vez sí. Te invito a reflexionar. ¿Qué harías tú en un lugar de Luis o de Andrea? ¿Cómo reaccionarías ante los conflictos? ¿Podrías aplicar en alguno de estos en tu entorno? Recuerda, los conflictos son parte de la vida, lo importante es cómo los resolvamos. Gracias por acompañarme en este episodio. Comparte este podcast con quienes creas que puedan beneficiarse. Nos escuchamos hasta el próximo episodio. Hasta pronto.